Apaguen las luces. Si creen que conocen Sonora, piensen otra vez. Hay rincones donde la noche no solo cubre, sino que recuerda. Dos relatos, dos lugares. Uno te sigue cuando crees que todo terminó. El otro guarda llantos que nadie quiere escuchar de nuevo. Esto es, dos historias de terror de Sonora, relatos que aún asustan a todo un estado. La carretera se extiende como una cita pendiente. Bajo el cielo claro de Sonora, donde las estrellas parecen sinceras y el viento no perdona, circulan historias que los mapas no señalan. Hoy les traigo dos de esas historias. La primera viene de la voz áspera de quien ha pasado más noches alejando el sueño que cualquiera. Un camionero llamado Luis. Si esta historia te está llamando, suscríbete y quédate. Te prometo que valdrá la pena escuchar hasta el final. Luis no es hombre de exageraciones. Lleva décadas al volante. Conoce el brillo de las luces en la lejanía. Sabe cuándo una curva traiciona y cuándo el silencio es solo el preámbulo de la madrugada. Cuenta que esa noche comenzó como tantas otras. Un viaje nocturno, el camión cargado y la radio al fondo. Esa compañía estática que acompaña a los caminos largos. A la altura de la termoeléctrica, dice que así se reconoce la zona, la oscuridad se siente más densa, como si el calor del asfalto se hubiera ido a dormir y la herrumbre del aire quedara despierta. Yo sé andar de noche, me dijo en voz baja cuando le pedí que me contara. Pero esa madrugada algo cambió la ruta. Fue como si la carretera se hubiera vuelto extranjera. Y entonces apareció. Al principio solo vio una figura. Una mujer vestida de blanco, parada a la orilla del camino, de espaldas. No movía las manos. No era una silueta que pidiera auxilio con los gestos torpes que uno ve a veces, sino una presencia clavada, como un poste humano que no pertenece a nada a su alrededor. Luis redujo la velocidad. En la costumbre del trabajo, ayudar, recoger, a veces la cortesía es la que manda. Para él era natural detenerse. La idea era dejarla en el primer pueblo, quizá era alguien desorientado, contó. Apagó las luces altas y frenó. La primera sensación que recuerda no fue visual, fue una bajada de temperatura que lo recorrió entero. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, como si alguien hubiera cerrado una puerta que no debería cerrarse. La radio se fue. La estática que lo había acompañado durante horas se desvaneció en un silencio seco, absoluto. Y junto con ese silencio llegó un olor. Flores muertas, algo dulzón pero descompuesto, una fragancia que no encajaba en la madrugada desértica. Era como meter la nariz en un ramo viejo, dijo. Huele como a funeral, pero sin iglesia. No quiso mirar mucho, pero cuando volteó, ella se había vuelto. Luis no usó palabras sofisticadas para describir aquellos ojos. Eran negros. No era la profundidad natural de una pupila, era la ausencia de luz. Y en esos negros él sintió algo que no supo nombrar, porque no respondió a la lógica de las reacciones humanas. No había emoción, no había carne, había una intención fría y antigua. Ella no habló de entrada, solo se subió, no con torpeza, sino con la naturalidad de quien ha estado esperando allí mucho tiempo. El puesto del pasajero quedó helado, la presencia comprimía el aire. Luis encendió la calefacción solo para romper el frío, pero la calefacción volvió agua tibia, y luego nada, el control se apagó. Intentó encender la radio de nuevo, no hubo señal. La cabina, que por horas había sido un espacio seguro, se cerró sobre él como algo conocido que de pronto se vuelve ajeno. Atravesaron kilómetros en silencio, hasta que la voz rasposa de aquella mujer, cuando por fin habló, pareció surgir de los pliegues del metal y no de su boca. Sus palabras fueron un susurro que no vibró en la cabina. Nunca vas a poder olvidarlo. Ahora eres parte de esto. No era una amenaza que buscara miedo, sonó más bien como una sentencia ya cumplida, como quien informa de una condición inexorable. Luis intentó todo lo que suele intentarse cuando la realidad se hunde en lo inexplicable.
Miró al espejo, encendió la luz, habló en voz alta. Intentó explicarse con la lógica del cansancio, pero la figura permanecía allí, inmóvil, con ese olor, con esos ojos como abismos. Cuando llegó al siguiente poblado, la mujer no quería bajar. Luis le pidió que se fuera, que buscara ayuda local. Ella negó con un movimiento lento, y entonces, por primera vez desde que la vio, volvió a hablar con claridad. «No te detengas», dijo. «Si te detienes, lo traes». En los días que siguieron, lo que ocurrió no se resume en un solo evento. Fue como una gotera, constante y silenciosa. La mujer se volvía un recuerdo que se colaba en cualquier lugar. En el almacén donde Luis tomaba café, en la lista de entregas que revisaba en la madrugada, en las llamadas a su familia que terminaban con una respiración larga al otro lado. La marca que deja una presencia así no es física, es otra cosa, una percepción que altera cómo respiras, cómo miras la carretera. Los colegas empezaron a notar cambios. Don Roberto, un camionero veterano de quien Luis confía sin explicaciones, fue a buscarlo una tarde en la cochera. Nos describe así el intercambio. Don Roberto me dijo: «No te saben decir a qué te enganchaste, pero hay marcas, hijo. Hay cosas de la carretera que no se quitan». Me dio un crucifijo viejo y me dijo que lo guardara. Me dijo que no contara muchas cosas porque la gente se asusta o te creen loco. Todo esto me lo contó Luis con las manos apretadas, como si aún sostuviera un volante invisible. Hablar con un sacerdote tampoco cambió mucho las cosas. Luis se sentó, contó lo que recordaba y la respuesta fue una mezcla de fe y pudor. Oraciones, una medalla, un gesto ritual para pedir paz. Me dijeron que la oración no es una bala mágica, relató. Me dijeron que a veces lo que se encuentra en la noche ya viene marcado de antes y que no siempre es cuestión de rezar. No me dijeron que me iba a librar. Esa ambigüedad le caló hondo. La religión ofrecía consuelo, pero no certezas. Con el paso de los meses, la presencia tomó formas menos metafóricas y más cotidianas. Luis encontró objetos fuera de lugar, manchas de humedad que olían a esa misma fragancia de flores marchitas. La radio, que había funcionado como puente entre él y el mundo, comenzó a apagarse en momentos precisos. Al nombrar a algún compañero, al pasar por cierto tramo de la carretera, al pensar en la figura blanca. El sueño se volvió un territorio hostil. Luis decía que en su casa la noche ya no era refugio sino espera. Esperas que se llenaban de ruidos, pasos que no tenían origen en la casa, susurros que rozaban la puerta, una presencia en el borde de la cama que se parecía demasiado a la que había entrado al camión. No fueron solo persecuciones nocturnas. Otras camioneras empezaron a compartir relatos casi iguales en la cantina del pueblo. Todos hablaban de una mujer blanca que aparece en esa vía cerca de la termoeléctrica. Algunos le llaman un lamento, otros un aviso. Don Roberto, con esa mezcla de voz de quien ha visto y no quiere decirlo todo, relataba una advertencia que circula en bajas voces entre los conductores. Si la ves, no te detengas. No como una recomendación de prudencia, sino como una consigna de supervivencia. La marca que dejó en Luis fue más profunda que miedo, le cambió la relación con su vida. Renunció a rutas nocturnas, evitó el silencio del camión. Algunos dicen que la huida fue la medicina, otros que la huida solo aplazó lo inevitable. «Siento que me sigue», confesó. «Si cierro los ojos, la veo. Me mira como quien me recuerda una deuda que no puedo pagar. La gente a mi alrededor piensa que estoy cansado, que necesito descanso. Pero no es cansancio, es que algo me reclama». El relato de Luis llegó hasta un punto culminante en una madrugada en que decidió enfrentar lo que intuía. Dice que no fue valentía iluminada ni bravata, fue la sensación de que cada noche se le desmoronaba un poco más la razón. Salió a la carretera con el camión vacío y esperó. Estacionó a la vera, dejó el motor encendido como si el ruido pudiera protegerlo. La figura apareció. Se quedó de pie a la distancia que mide una historia. Esta vez la mujer no subió. Caminó hacia el camión, se apoyó en la puerta y miró al interior. Los ojos negros buscaron encuentro. Luis recuerda el diálogo con pocas palabras. La figura no gritó, no lloró. Dijo:
Ya casi es tiempo. Fue una línea breve, cargada, como quien anuncia el final de una canción. Las palabras no tenían prisa, parecían contadas con la certeza de un reloj antiguo que ya marcaba su última campanada. El sonido del motor, la humedad del aire y la radio que no funcionaba componían la escena. Cuando Luis quiso arrancar, la mujer no estaba. Y sin embargo, algo en la cabina había cambiado, una sensación de pertenencia enrollada alrededor del volante, como un rastreo invisible que ya no podía borrar. Algunos meses después, Luis dejó por escrito su testimonio. No para probar algo a nadie, lo hizo para compartir un aviso. Casi al final de esa nota, que me mostró con mano temblorosa, escribió: «Si la ves, no te detengas». No como amenaza, sino como recomendación nacida del conocimiento. No hay heroicidad en bajar la ventanilla a la oscuridad. Para muchos que trabajamos la noche, esa consigna se volvió una forma de mantener a salvo una cordura mínima. Pero la historia no concluye con el papel. La marca persiste. Las llamadas de colegas que volvieron a ver la figura, las noches en que la radio se apaga y el perfume de flores muertas se cuela por la rendija, todo sugiere que aquello no es una anécdota aislada, sino una advertencia que recorre la geografía de los que transitan la oscuridad. Don Roberto, cuando recuerda a Luis, no lo hace con una victoria moral. Su consejo es práctico y sombrío. No invites lo que ya está invitándote. Palabras cortas, sencillas, terriblemente eficaces. Cierro el relato de Luis no con una solución, sino con la sensación de que hay historias que se despliegan en capítulos eternos. La presencia que encontró en la carretera no fue derrotada ni comprendida, se integró a la vida del hombre que la vio. Hay leyendas que se convierten en medidas de precaución, y hay otras que terminan por tejer la vida de quien las encuentra. La advertencia que dejó resonando en cada salón de camioneros es clara. Si la ves, no te detengas. El paisaje cambia cuando salimos de la carretera y caminamos hacia la ciudad. Si la carretera guarda sombras que siguen el volante, las calles esconden recuerdos que no desaparecen al alba. En Hermosillo, entre el bullicio urbano, hay un edificio que por el día parece una fachada cualquiera. Muros gastados, rejas, el rumor de vecinos que apagan la televisión temprano. Pero en la esquina de la calle Cerdán, el edificio que fue un convento no olvida que cargó, alguna vez, con voces que no tuvieron eco. Aquí comienza la segunda historia, la de Víctor, un oficinista que nunca creyó que una ciudad pudiera hablarle de ese modo. Víctor es un hombre de rutina. Sale del trabajo, toma la misma calle, su paso es predecible como la luz en un semáforo. Cuenta que la primera vez que escuchó los llantos no fue de forma dramática, fue como un hilo que se enredó en su oído. Iba caminando y junto a la fachada del antiguo convento algo se le pegó al alma. Un llanto de bebé, frágil, distante. No había coche, no había charcos profundos, solo esa voz que parecía venir desde dentro de la piedra. Lo curioso es que la ciudad donde ocurre esto no es un pueblo remoto, es Hermosillo, con su ritmo, su mercado, sus escuelas. Y sin embargo, hay lugares en las ciudades donde el pasado se queda pegado. Víctor se detuvo, escudriñó, buscó origen, pero no encontró a ningún niño. Miró al edificio y notó una figura. Una mujer vestida de negro, encorvada, que avanzaba con paso lento por la banqueta. No caminaba como quien va a algún lugar. Caminaba como quien carga un peso imposible y lo lleva pegado al cuerpo. Lo que vino después no fue un episodio aislado. El llanto comenzó a repetirse. A veces era en la noche, otras en la salida de la oficina. La figura se volvió un fantasma cotidiano. El vigilante del edificio, un hombre de manos ásperas y ojos cansados, no tardó en aparecer en la historia. En voz baja, como quien no quiere que las palabras se eleven más de lo necesario, contó que, durante trabajos de mantenimiento, habían encontrado indicios en los muros, restos, huecos cerrados con argamasa, objetos que no pertenecían a ningún ritual feliz. Lo dijo con prudencia, descreyendo de sensacionalismos, pero dejando entrever que el pasado del lugar no era limpio. «No puedo decir mucho», me explicó el vigilante cuando lo busqué, «pero sí puedo decir que el convento cargó con cosas que duelen. Si las paredes hablaran, estarían cansadas.
Sus palabras no eran un certificado, eran la voz precisa de alguien que prefiere no indagar más, que entiende que algunas preguntas despiertan más que respuestas. Víctor intentó lo que muchos intentan, racionalizar. Pensó en tuberías, en radios olvidadas, en vecinos con llantos reales. Pero cuando aquellos sonidos comenzaron a perseguirlo hasta su casa, la racionalidad se volvió insuficiente. Llegaba a su puerta con la sensación de que alguien le había seguido paso a paso, y al entrar, la almohada de su cama comenzaba a oler a humedad y a flores marchitas. Una noche encontró una cruz pequeña, apoyada en la almohada, como si alguien la hubiera dejado allí para advertir, para marcar. No había nota, no había firma, solo la cruz y la certeza de que ya no estaba solo con su inquietud. El acoso se volvió persistente. Susurros al oído de la noche, golpes leves en la ventana que él atribuía a la brisa y que por alguna razón sonaban siempre a la misma hora. Sombras que se pegaban a las paredes con la determinación de quien no tiene prisa. Víctor comenzó a descuidar su trabajo, llegó tarde, dejó tareas sin entregar. Sus compañeros notaron el cambio, los ojos más cansados, un temblor sordo en la voz cuando contaba algo y luego se detenía. El vigilante, por su parte, empezó a ausentarse en el turno nocturno. Antes de su renuncia, un hecho que el barrio aún comenta en voz baja, se le vio caminar sin mirar atrás, cargando cajas, los hombros arqueados por lo que no quiso nombrar. Las leyendas urbanas no siempre nacen de hechos aislados, a veces son el resultado de piezas que encajan en una memoria colectiva. El convento tenía historia, historias de mujeres que vivieron bajo promesas y silencios, historias que el tiempo empañó pero no borró. Cuando alguien empieza a oír llantos, cuando un vigilante renuncia y deja su puesto sin explicación, la ciudad se ocupa en trenzar versiones. Algunos dicen que son almas reclamantes, otros que son recuerdos de injusticias que necesitan ser escuchadas. Entre los vecinos se tejen advertencias. No pasar por la noche, evitar mirar al edificio cuando las luces se apagan, no llevar a los niños cerca. Víctor, sin embargo, no podía evitarlo. La sensación de incomodidad se volvió una especie de deuda que sentía que debía pagar con certeza. Intentó registrar sonidos con su teléfono, grabar las noches en las que el llanto parecía más nítido. Las grabaciones, cuando las escuchó después, mostraban solo silencio y un ruido de fondo que algunos atribuyeron a la ciudad. Pero hubo una grabación que no pudo explicar. Un susurro al final, apenas perceptible, que decía una frase en tono agotado: «Llévanos». La palabra no tenía destinatario claro. Resonó como una petición que atravesaba paredes y tiempos. Las apariciones no se limitaron al llanto. Una figura apareció frente a la puerta de su casa una tarde, a la hora en que cae la tarde y la ciudad se vuelve un lugar que no reconoce a quienes la habitan. La mujer de negro apenas se distinguía entre las sombras. Su paso fue tan leve que nadie en la calle la vio. Cuando Víctor quiso seguirla, la figura no dejó rastro en la acera. Se desvaneció en la pared misma, como si la materia del convento la reclamara cada vez que intentaba salir. Los intentos por hacer entender a la policía, a los vecinos, a los amigos, fueron poco fructíferos. En la mayoría de los casos, las respuestas eran prácticas y frías. Ruido de tuberías, broma de alguien, problemas psicológicos. Lo que la comunidad empezó a notar, sin embargo, fue que el ambiente alrededor del edificio cambió. Algunos pequeños negocios cerraron de noche, los paseos se acortaron y las conversaciones evitaban la esquina de la Cerdán. El convento, por el día, era un edificio más. Por la noche, recuperaba un pasado que nadie quería releer. A medida que las voces se multiplicaban, la tensión en la vida de Víctor escaló. El trabajo lo exigía, pero el sueño lo cobraba con ausencia. La gente empezó a decir que los desaparecidos no siempre se van. A veces son llamados por algo que quiere recuperar lo que le fue arrebatado. Las risas se volvieron menos frecuentes en las reuniones, y los padres empujaban a sus hijos por otras calles. Víctor sentía que la ciudad se plegaba a la leyenda, como si la urbe, cansada de su propia historia, decidiera callar. Una noche en la que el calor había bajado y la oscuridad estaba más espesa, Víctor cerró la puerta de su departamento con mano trémula. Había una sensación en el aire, una presión que no supo definir.
Se tumbó en la cama tratando de forzar el sueño, ese viejo truco de contar hasta 1000, pero la cabeza no lo permitió. En la ventana, la calle estaba en calma, una farola titilaba en la distancia y el convento permanecía con su silencio pesado. Fue entonces cuando oyó lo que nadie esperaría escuchar dentro de su propia casa, un llanto leve, como si cupiera en la almohada, como si lo llamara a sí mismo. La escena quedó detenida en el tiempo. Víctor sentado en la cama, la respiración acelerada, la cruz en la almohada, que no sabía qué significaba, y una sensación de que la ciudad por primera vez era capaz de mirarlo con ojos viejos. Allí, en ese instante, el relato se cruza con la duda. ¿Qué está reclamando el convento? ¿Quiénes son las voces que no dejan dormir a la ciudad? Y sobre todo, ¿qué precio paga quien escucha? Es aquí donde las historias se entrelazan. La mujer blanca en la carretera, que deja marcas que duran toda la vida. El convento que preserva llantos que se convierten en advertencia pública. Ambos relatos hablan de lugares que no se limpian con el paso del tiempo, de presencias que se vuelven parte de la rutina de la gente. Ambos cuentan cómo la noche es un territorio fértil para las memorias que necesitan ser escuchadas o vengadas. Pero la segunda historia todavía no ha alcanzado su punto culminante. Las piezas están en su lugar, la figura de negro, los llantos, el vigilante que renunció, y la casa en la que las sombras parecen entrar como si tuvieran llave. Falta lo que viene después, la escalada, la pérdida, la reacción de la comunidad. Antes de continuar, piensen en esto. ¿Qué harían si escucharan un llanto que nadie puede explicar? ¿Irían en busca del origen o darían media vuelta y guardarían la historia en la pequeña caja de secretos que todos llevamos? La gente de Hermosillo tuvo que responder a esa pregunta muchas veces, y mientras ellos lo hacían, Víctor seguía contando las horas hasta que, una noche, algo tocó su puerta y todo cambió. La noche respiró como si esperara algo. El golpe en la puerta fue seco, casi tímido, pero en la casa de Víctor sonó como un aviso que no admite respuesta. Él se quedó inmóvil, la mano aún en la colilla de la lámpara. La cruz que había aparecido en su almohada algunas noches antes parecía ahora un peso en la lengua. No sabía si eran protección o una marca. Abrió la puerta apenas un resquicio. No había nadie en la escalera, solo el olor húmedo que venía del convento, como si la piedra expulsara aliento viejo. Cerró con cuidado y se apoyó en la madera, escuchando. La ciudad a su alrededor seguía con su ritmo de fines de jornada. Taxis, conversaciones lejanas, el chirrido de algún puesto que recogía. Pero dentro de su departamento y en la calle que daba al convento, algo había cambiado. La sensación de que alguien había pasado, de que la noche había probado el umbral. Víctor volvió a su sillón con la tele encendida sin volumen, sintiendo un cansancio que no era solo sueño. Era el cansancio de quien carga con una pregunta demasiado antigua para tener respuesta. Esa misma noche, una vecina del piso de abajo, la señora que barre a las 6 todas las mañanas, contaría después que oyó pasos irse por la calle y que por un instante creyó escuchar un llanto muy cerca de la reja del convento. No pudo asegurar nada más, solo la frase repetida en su cabeza: «Llévanos». Palabras que no tienen dueño, que pueden ser deseo o acusación. Los días que siguieron fueron una sucesión de pequeñas fracturas. Víctor dejó notas en su oficina diciendo que tomaría unos días, que no se sentía bien. Nadie esperaba que, unos días, fuera la última vez que alguien lo viera. Sus compañeros se preocuparon lo suficiente para ir a su departamento, pero al abrir la puerta encontraron las cosas donde siempre: la taza en el fregadero, la mochila junto a la cama, los papeles sobre la mesa. La cama estaba hecha como si nadie hubiera dormido en ella. La cruz seguía en la almohada. El vigilante del edificio fue el que habló más claro, aunque lo hizo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Dijo que la puerta principal del departamento estaba cerrada por dentro cuando lo vieron, sin señales de violencia, que no había huellas que dejaran una historia tangible. No se fue por la ventana porque no hay marcas en el marco. No se fue por la puerta porque está cerrada. Se fue de otro modo, contó. Y en su tono había una mezcla de resignación y miedo que no admite refutación fácil. La policía tomó nota del reporte, buscó en archivos, revisó cámaras de tránsito en las avenidas cercanas, interrogó a vecinos. Hubo preguntas prácticas.
si alguien lo había visto salir, si había problemas recientes, si dejó cartas. Hubo explicaciones técnicas. A veces la gente se va sin aviso, a veces vive en rachas. Pero también hubo silencios largos, que tampoco se llenaron con protocolos. Cuando la investigación era incapaz de dar certidumbres, la gente volvió a las historias que habían venido rodando entre ocas en la vecindad. El convento que no olvida, las paredes que guardan algo. Y esa leyenda, siempre hambrienta de testigos, empezó a alimentarse con lo improbable. En la oficina donde trabajaba Víctor quedaron sus cosas tal cual, la silla con una chaqueta encima, el teclado con migas de café, la foto de una tarde cualquiera. Un compañero que accedió al edificio una noche para dejar la llave en un cajón abierto contó algo que pocos pudieron comprobar. Escuchó, al pasar por la entrada del convento, un llanto lejano que se mezclaba con el ruido de la ciudad. Se detuvo, pensó en acudir al origen, pero la prudencia de quien vive en un barrio con historias le ganó al impulso. Después, esa prudencia se convirtió en culpa para algunos. ¿Y si hubieran ido antes? ¿Y si hubieran mirado por la ventana y no hubieran cerrado los ojos? Lo cierto es que la ciudad respondió como quien guarda un secreto peligroso, con evasiones. Comercios cerraron antes de tiempo, paseos que antes eran habituales se acortaron, madres apuraron a sus hijos en la banqueta sin explicar por qué. Era como si el edificio reclamara una zona de silencio. Algunas tiendas colocaron dentro de sus puertas la advertencia tácita de no mirar hacia la Cerdán por la noche. Al toque de queda no escrito, la gente añadió superstición y memoria. Los antiguos del barrio susurraban sobre cosas que pasan cuando se fuerza un recuerdo que no quiere salir. Mientras tanto, los intentos por documentar lo ocurrido tomaban formas humildes, grabadoras caseras, mensajes de voz, cámaras inocuas que alguien dejaba en la fachada para ver si el mundo registraba lo que la memoria decía. Muchas de esas grabaciones solo devolvían el ruido de la ciudad, pero hubo una que, según quien la escuchó, cambió la percepción. Un archivo en el que al final, cuando todo parecía silencio, se distinguía un murmullo que decía «llévanos de nuevo», apenas una vez antes de desvanecerse en estática. Para los creyentes era una petición, para los escépticos un fenómeno acústico. Para la gente del barrio era otra pieza que encajaba en la narración común. Las voces vuelven hasta que alguien las atiende. No tardaron en aparecer quienes propusieron soluciones prácticas, rezos, bendiciones, visitas de líderes religiosos. Algunos vecinos organizaron vigilias frente al edificio, otros ofrecieron apoyo a la familia de Víctor, que contestaba con ojos hundidos y preguntas que no pedían consuelo, sino pistas. El vigilante, ya con su renuncia hecha, se negó a volver. Dijo que no soportaba conversar con las paredes que guardaban secretos. Su testimonio, simple y sincero, añadió otra capa a la leyenda. No hay necesidad de buscar lo que te llama cuando no lo buscas. A veces, lo que llama encuentra su camino. El rumor de la desaparición de Víctor llegó a oídos de quienes, como nosotros, recogemos relatos. Se compartieron fechas aproximadas, horarios, observaciones, y con cada repetición, la historia ganaba un contorno más nítido en el imaginario. La figura de una ciudad que cede fragmentos de silencio al que escucha. No faltaron quienes, frente a la incertidumbre, decidieron no pasar por la Cerdán de noche bajo ninguna circunstancia. Se convirtió en una regla no escrita, evitar la calle como mecanismo de protección. La ausencia de Víctor se convirtió en relato de cabecera. Algunos decían que la ciudad se traga a los que escuchan demasiado. Otros que hay deudas antiguas que piden ser saldadas. Entre los más reflexivos, la conclusión era distinta y más dolorosa, que el convento se alumbraba de historias no contadas, que aquellas voces podían ser víctimas de olvidos sociales, que quizá la reclamación no era una sed de venganza, sino una demanda de memoria. Unos meses después, hubo un episodio que terminó de colocar la historia entre las advertencias urbanas. Un grupo de jóvenes, desafiantes, decidió caminar de madrugada por la Cerdán. Llevaban grabadoras, linternas y la valentía que a veces confunde curiosidad con coraje. Caminaban en silencio, grabando el paso de sus pies sobre la acera. Uno de ellos se detuvo al ver una sombra bajar por la pared del convento,
y por un reflejo de teléfono captó algo que nunca mostró públicamente. En la foto apenas se distingue una mancha oscura junto a la reja, como si la piedra misma hubiera abierto una boca. Ninguno de ellos contó exactamente lo que sintió, pero juraron después que la piel se les erizó. Volvieron con los ojos más abiertos, con menos ganas de reír. Para el barrio fue suficiente. Había pruebas anecdóticas, testimonios que decían lo que la gente ya sospechaba. En los bares y en las cantinas las historias se multiplicaron. Algunos hablaban de que la mujer de negro había sido una monja que murió sin bautizar a unos hijos de los que nadie habló. Otros decían que el convento escondió en sus paredes a niñas que nunca salieron. Eran versiones que no se podían comprobar y tal vez no debían comprobarse. Las leyendas funcionan así, no necesitan verdad documental para sostener su peso, basta con el daño que recuerdan. Para quienes estudiamos relatos urbanos, hay un momento en el que la historia deja de pertenecer al protagonista y pasa a ser propiedad de la comunidad. Así ocurrió con Víctor. Su ausencia dejó un hueco que se rellenó con preguntas, con tarjetas de visita de reporteros, con plegarias casuales en el umbral de alguna tienda. No hubo un final formal. La casa siguió intacta durante meses, la taza en el fregadero, la mochila, la cruz en la almohada. A veces un vecino juraba haber escuchado música baja en la sala o ver la luz de un televisor encendida por las madrugadas. Otros negaban categóricamente cualquier movimiento. Lo que no se discutía era que la desaparición había fijado un patrón: casas intactas, salidas sin rastro, presencias que no se conforman con un único lugar. La comunidad reaccionó como suele hacerlo un pueblo con memoria, con ritos propios. Algunos depositaron flores en la puerta del convento en señal de duelo, otros dejaron cruces pequeñas en la reja en una especie de pacto para no olvidar. Hubo quien colocó sobre la acera una pequeña tarjeta con el nombre de Víctor y una petición: escúchennos. Esos gestos rindieron tributo no solo a una persona, sino a la idea de que el olvido duele. No resolvían nada, pero eran una forma de nombrar. Mientras la ciudad hacía su labor de supervivencia, la voz de aquellos que sabían vivir la noche, los camioneros, los vigilantes, los que conocen el silencio de los muros, seguía hablando en voz baja. Don Roberto volvía a aparecer en la conversación, no como protagonista de la segunda historia, pero sí como puente de advertencia. Hay lugares que se sienten incompletos, cuando los pisas te dejan algo. Su consejo, repetido sin dramatismo, funcionó como máxima entre los que cruzaban largas rutas: la noche exige respeto, y hay heridas que no se curan con rezos apresurados. Algunas versiones de la historia repiten una idea que parece un hilo conductor. Las presencias no siempre buscan destruir. A veces solamente reclaman que se escuche su historia. La mujer blanca en la carretera reclamaba por algo que ató a quienes la veían. El convento, con sus llantos, parecía pedir atención para un pasado que la ciudad había preferido ignorar. No es una explicación fácil ni confortable. Es, en todo caso, una forma de acercarse a lo que ocurre cuando el dolor se vuelve persistente. Se convierte en presencia. Con el tiempo, la figura de Víctor se transformó en símbolo de precaución. No era una advertencia que dijera «no salgas», más bien sugería «escucha la ciudad con respeto». Quienes tienen que transitar de noche, camioneros, guardias, repartidores, lo arropan con historias que se cuentan alrededor de una cerveza o en la sombra de una cochera. Se escucha la frase enseguida: si escuchas algo, no te acerques, no por cobardía, sino por prudencia. En los talleres mecánicos y en las estaciones de servicio, la anécdota de Víctor se repite como una máxima: si la noche te muestra algo que no entiendes, no lo invites a entrar. La leyenda además ha impactado a la ciudad en formas sutiles. La esquina se llenó de relatos. La calle ganó una identidad nocturna que no se vendría a borrar con desmentidos ni con explicaciones técnicas. Hermosillo, que por día es ciudad de transacciones y rutinas, por la noche se trastoca en guardiana de memorias. El convento, para quienes lo miran a través del lente del rumor, se volvió un umbral, un lugar que no permite que el pasado entienda que ya no pertenece a nadie en particular. Los más viejos del barrio no se sorprenden. Siempre hubo sitios así, dicen, y en esa frase se condensa la experiencia de generaciones que han aprendido a vivir con cosas que no tienen nombre.
Algunos ven en la mujer de blanco y en las voces del convento sendas caras de la misma herida, la de olvidos sociales, la de historias que nadie quiso escuchar en su tiempo. Otros no buscan razones, prefieren la cautela. En el colectivo urbano que se desplaza por Sonora, esas dos posturas conviven y se respetan. Lo que queda, al final, es la sensación de que hay historias que no concluyen con la presencia física de un cuerpo. La ausencia de Víctor, como la marca en la vida de Luis, se instala y altera los modos de habitar la noche. No son relatos para emocionar por el morbo, son advertencias que llevan consigo un pedazo de memoria. Tal vez la mujer blanca en la carretera y las voces del convento no pertenecen a un mismo origen. Tal vez no hay una única explicación, pero ambas situaciones nos hablan de una cosa. Hay lugares que siguen sosteniendo un pasado que reclama ser nombrado. Y entonces vuelvo a la pregunta que me hice al comienzo. ¿Qué harían ustedes si sintieran que la noche les responde? Si una carretera o un edificio empezara a pedir atención. En Sonora, entre camioneros y vecinos, la respuesta se ha convertido en regla de supervivencia. No detenerse, no invitar lo que ya está invitándote. Escuchar sí, pero con prudencia. No porque no haya compasión, sino porque a veces atender una llamada sin entenderla tiene un costo que no se puede evaluar. Cierro este relato con la misma advertencia que resonó en la cabina de un camión y que aún persiste en la esquina de la Cerdán. Hay historias que dejan marca. Algunas se llevan en la piel, otras se llevan en la memoria colectiva. Y hay una última cosa que conviene recordar cuando la noche parece más callada de lo habitual. La ciudad guarda voces que no se apagan por el simple paso del tiempo. Si viven cerca de Sonora, o si alguna vez pasan por la carretera de la Termoeléctrica o por la calle Cerdán de Hermosillo, recuerden, las luces bajas no siempre protegen, las paredes tienen oídos que no se cierran. Y si alguna vez sienten en el pecho la misma frase que oyeron en este relato, hagan lo que aquellos que conocen el camino repiten como mantra: no te detengas. Si esta historia les erizó la piel y conocen otras leyendas de Sonora, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos ven. Compartan esta pieza con alguien que camina de noche o que ama estas historias. Suscríbanse para no perderse más relatos que recorren las sombras de nuestro estado. Y, cuando apaguen la luz esta noche, recuerden mirar 2 veces antes de abrir la puerta. La noche no siempre está sola.